Amén, Baruch Hashem. Entonces, estamos continuando con lo que es el libro de Mishlei, Proverbios, y vemos entonces nosotros, vamos a posicionarnos en lo que es el primer capítulo de Mishlei, y vamos a recordar algo muy importante. Todo es importante, por supuesto, pero hay unas palabras en particular que es elemental, se puede decir, que pudiésemos recordar. Mishlei 8, versículo 1 en adelante, dice, en la cumbre de las... Slija, no está llamando la sabiduría y la prudencia, no alza su voz. En la cumbre de las colinas que hay sobre el camino, en los cruces de sendas se detiene. Junto a las puertas, a la salida de la ciudad, a la entrada de los portales, da sus voces. A vosotros, hombres, os llamo. Para los hijos del hombre es mi voz. Entended, simples, la prudencia, y vosotros, necios, sed razonables. Bien, aquí nosotros estamos viendo que la sabiduría está llamando y la sabiduría alza su voz. Entonces, aquí es muy importante que nosotros nos preguntemos si nosotros estamos atentos, escuchando a la sabiduría. Y precisamente por eso el primer mandamiento es Shema, escucha, Israel. ¿Cómo se creerá si no hay quien predique? Nos dice la Bar. Entonces, la emuná viene por el oír. La sabiduría de origen divino, que es Yeshua HaMashiach, él es quien dice, cuando se crearon los montes, cuando se crearon los abismos, ahí estaba yo, dice la sabiduría. Y vemos nosotros que Yeshua es el verbo, Yeshua es la acción, Yeshua es Adonai. Entonces, el que hace la obra es Mashiach, Yeshua HaMashiach. Él creó todo lo que nosotros podemos admirar de la creación del Eterno. Yeshua la creó. Adonai habló, hágase, y se hizo el Big Bang. Y de esta manera se creó toda la creación que nosotros conocemos. Toda esta maravillosa creación que nosotros admiramos día con día y no nos cansamos de admirar. Yeshua fue quien la creó. Por ello, en él se consuma la emuná, en él se consuma la fe que nosotros tenemos, porque todo lo que va a hacer es en Yeshua, dentro de lo que es la autoridad, la acción de Yeshua como creador. Entonces, qué importante que nosotros recordemos ese primer mandamiento de Shema Israel. Primero tenemos que ver nosotros que ese Shema que nosotros escuchamos vez tras vez, que de repente a lo mejor puede parecer rutina, pero no es que sea rutina, sino que Adonai precisamente está haciendo hincapié en toda aquella palabra que se escucha, que se predica,
en todo lugar. Y que se recuerda lo que es el Shema. Entonces, cuando nosotros tomamos en cuenta esto, recordamos que el Shema, la palabra Shema, que es escucha en hebreo, también significa respuesta a aquello que nosotros estamos escuchando. ¿Qué le estamos respondiendo al Eterno? Eso es muy importante que cada uno de nosotros nos preguntemos, digamos, ¿realmente estoy escuchando al Señor, Adonai, al Adón? ¿Realmente estoy respondiendo como aquel siervo obediente? ¿O me estoy rebelando igual que muchos del pueblo de Israel? ¿O me estoy olvidando de las palabras de Adonai como Manasés, que es el olvidadizo, ¿verdad? La tribu de Manasés, que era olvidadiza. Por eso tiene el nombre de Manasés, porque olvidaba la palabra de Adonai. Entonces, por eso es muy importante que nosotros reflexionemos constantemente, ¿verdad? ¿Cómo estamos respondiéndole al Eterno? ¿Por qué? Porque Él es aquel a quien nosotros realmente vamos a responder. Vamos a responder y cuando se nos llame a cuentas, vamos a tener que responder. Por ello, Adonai nos dice continua y constantemente, Shema Israel, Shema Israel, escucha. Escucha con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo tu ser. Escucha. No solamente que sea un oído o un ruido, sino escucha para que podamos realmente cada uno de nosotros responderle al Todopoderoso y que no nos quedemos solamente en una promesa, ¿verdad? Sí, o en una palabra que digamos, yo amo al Eterno, pero que no se note. Si nosotros decimos amar a Adonai, tenemos que demostrarlo. ¿Y cómo vamos a amarlo? Si el Shema nos está diciendo, amarás a Adonai con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. No es un sentimiento. El amor no es un sentimiento. El amor es una decisión. Cuando yo decido amar al Eterno, es amarlo con todo, ¿verdad? Y bueno, nosotros sabemos que el cuerpo, la Keila, cuerpo, es Yeshua y Yeshua es Adonai. ¿Cómo nosotros vamos a amar al Eterno si la palabra amor también nos está hablando acerca de lo que es yo te amo por tus errores, a pesar de tus virtudes? Eso es un amor en decisión, que no estamos solamente por lo que recibimos y también aceptamos lo que hay. En este caso, si nosotros amamos, tenemos que cubrir a nuestros ajim, a nuestros hermanos. Entonces, si el Eterno no comete errores, ¿cómo vamos a cubrir a Adonai? ¿Cómo le vamos a demostrar el amor al Eterno si en él no hay error? Pero en su cuerpo sí hay debilidad. En el cuerpo de Yeshua sí hay fallas. Si nosotros nos ponemos a fijar a las fallas, siempre vamos a encontrar. Porque somos hombres los que conformamos una keila y por lo tanto tenemos fallas. Entonces, por eso, si nosotros buscamos fallas, por supuesto que las vamos a encontrar en todas partes, porque el hombre así es. Por eso, maldito el hombre que confía en el hombre y aparta de mí
su corazón. El Eterno no quiere que nosotros miremos al hombre, sino que lo miremos a Él. Y Él ha conformado lo que es la Keila para precisamente perfeccionarnos a través de las fallas y entre unos y otros poder prepararnos, aprender precisamente a perdonar, aprender a cubrir a nuestros ajim, a nuestros hermanos, porque el Eterno nos está permitiendo a nosotros la cobertura. Y por eso recordamos nosotros que tenemos lo que es el talit. El talit, que es este manto de oración, pero que es un símbolo de lo que, un signo de enseñanza, no es religión, ¿verdad? ¿Para qué? Para que Adonai nos cubra. Pero eso no significa que si yo no traigo mi talit, Adonai no me va a cubrir. La cobertura es espiritual. Y si yo me pongo un talit, es por amor a mis hermanos, para que nos recordemos mutuamente la cobertura que tenemos en Mashiach. Entonces, por ello, nosotros tenemos que recordar, por ejemplo, el pasaje de Jacob, cuando Isaac bendice a su hijo, bendice a su hijo Jacob. Vemos en Tesalonicenses que dice Rab Shaul que él era antes una persona que mataba a los discípulos de Yeshua, ¿verdad? Pero dice que después se le perdonó. Nosotros tenemos que recordar que hay algunos errores de traducción en la Biblia. Y uno de los errores es la palabra perdón. La palabra perdón lo que significa es escapar, que viene a ser cubrir. Entonces, ¿por qué? Porque el Eterno no puede perdonarnos. Adonai no puede perdonarnos nuestro pecado. ¿Por qué no lo puede hacer? Porque si Él perdona nuestro pecado, ya no sería justo. Y Él se sienta en un trono de justicia. En el momento en que el Eterno hubiera perdonado a Adán y a Eva, en ese momento, inmediatamente se hubieran puesto tanto Hasatán con todos los demonios, ángeles caídos, se hubieran puesto delante de él y le hubieran dicho, si tú perdonaste a Adán y a Eva, entonces también nos tienes que perdonar a nosotros. Eso es lo que hubieran dicho ellos. Y con justa razón, porque Adán y Eva fueron perfectos. Eran hombres perfectos y nosotros somos imperfectos. Y ellos decidieron desobedecer al Eterno. Y por ello, Adonai no los perdonó. Sino por ello, ¿qué es lo que nos da a nosotros? A nosotros que nacimos con la condición de pecado y que necesitamos esa cobertura. No podemos ser perdonados por Adonai. Pero ¿qué es lo que Él hace? Él nos cubre con la vida de Yeshua, de su Hijo amado. Y al cubrirnos, ya no nos ve a nosotros, sino ve a su Hijo amado. ¿Verdad? Aquí estoy yo, que tengo pecado, que soy falta ante Adonai, pero me cubro. Y Adonai ya no ve mi pecado, sino ve la vida de Yeshua, que es lo que representa el talit. Y entonces al ver la vida de su Hijo amado,
en mí, tengo ahora sí el derecho de poder recibir de su bendición. Es precisamente por ello que vamos a recordar ahorita lo que es Génesis, capítulo 27, versículo 27, ahí nos habla de toda la bendición de lo que hizo Jacob. Pero nos vamos a enfocar ahorita en lo que es Génesis capítulo 27, versículo 21 al 27. Y vamos a recordar esto. Dice Isaac a Jacob: acércate que te palpe, hijo, a ver si realmente eres o no mi hijo Esaú. Acercóse Jacob a su padre Isaac, el cual le palpó y dijo: la voz es la de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú. Y no le reconoció, porque sus manos estaban velludas, como las de su hermano Esaú, y se dispuso a bendecirle. Dijo pues: ¿eres tú realmente mi hijo Esaú? Respondió él mismo. Dijo entonces: acércamelo, que coma de la casa, hijo, para que te bendiga mi alma. Acercóle y comió. Le trajo también vino y bebió. Dícele su padre Isaac: acércate y bésame, hijo. Él se acercó y le besó. Y al aspirar Isaac el aroma de sus ropas, le besó. Slija, tenemos un problema técnico. Bien, vamos a continuar entonces. Bien, entonces nosotros vemos que Jacob se disfraza de alguna manera de su hermano Esaú para poder recibir lo que era la bendición, una bendición que él ya tenía por derecho. ¿Por qué? Porque Esaú despreció la bendición que era ser el primogénito y lo cambió por una sopa de lentejas. Entonces ahí se hizo un intercambio que Isaac no sabía, pero Esaú estaba consciente de eso. Pero cuando llega el momento de la bendición, a Esaú se le olvidó. Y Jacob es cuando, por consejo de su madre, va a tomar la bendición que le correspondía. Entonces vemos nosotros, Esaú representa a Yeshua. Nosotros nos vestimos del hermano mayor para que el Padre pueda bendecirnos. Esaú se puso lo que era la piel de la cabra o de las ovejas, se la puso para que para cuando su padre lo tocase ya no encontrara vello. ¿Y qué nos representa el vello o el cabello? Nos representa la santidad.
Cuando él se cerciora de que efectivamente tenía vello en lo que son sus brazos, dice, sí es mi hijo Esaú. Y vemos que cuando él lo besa, se acerca para escuchar, para poder sentir el aroma de su hijo, porque él lo conocía perfectamente, el aroma de su hijo, Esaú, porque Esaú era un hombre cazador y Jacob era un hombre de la casa, era un hombre que estaba con las ovejas y en la casa también, pero era diferente. Tenían un aroma diferente. Y ahora nosotros podemos recordar que Yeshua, Mashiach, nos habla del perfumado. Y precisamente al momento que nosotros somos cuerpo de Yeshua, entonces en ese momento podremos decir que somos perfumados, si realmente somos del cuerpo de Yeshua. ¿Por qué? Porque Yeshua es el perfumado. Entonces, lo que nos diferencia de todos los demás es el aroma de las vestiduras. La vestidura representa a Yeshua, a Mashiach. Y entonces, cuando se acerca el padre, Isaac lo bendice y se cerciora. Si es mi hijo, tiene todo el derecho de recibir la bendición. Entonces, en ese momento es cuando él hace lo que es, ya, lo bendice plenamente. Pero podemos decir nosotros, ¿por qué dudaba Isaac? Porque Isaac escuchaba una voz diferente. Por eso dudaba. Y cuando nosotros estamos todos en una keila, ahorita están, cada uno de mis hermanos, están con sus cámaras apagadas. Pero si las tuvieran encendidas y estuviéramos todos juntitos, veríamos solamente un talit. Y si estuviéramos en tefila todos con nuestro talit cubriéndonos con nuestro talit, entonces no veríamos quién está debajo del talit, ¿verdad? Pero cuando hablamos, es cuando nos damos cuenta, es el hermano fulanito, él es la hermana fulanita. Y aquí nosotros vemos que Isaac no era un tonto, sino que el Eterno le dio la sabiduría a Isaac para que él pudiese bendecir a Jacob. Porque un padre, ¿cómo no va a diferenciar la voz de un hijo? Claro que la conoce perfectamente y la puede diferenciar. Isaac, por supuesto, conocía a su hijo Jacob y a su hijo Esaú, y no había forma de que se confundiese. Pero en la sabiduría del Eterno, Isaac bendijo a su hijo Jacob. ¿Por qué? Porque así tenía que ser. Cuando nosotros como cuerpo estamos bajo el talit, vemos que nadie sabe quiénes somos, ¿verdad? Y pasan generaciones y generaciones y generaciones y se escucha la misma palabra. Se escucha la misma palabra, pero se escucha con diferentes voces. Entonces, solamente lo único que nos hace, con lo que nos identifica el Eterno es con nuestra voz. Es con lo que Adonai nos identifica. Y con todo lo demás sabemos nosotros que conformamos, que somos parte del cuerpo de Yeshua. Entonces, por eso es muy importante recordar esto, lo importante que es la cobertura. La cobertura que Adonai nos da a nosotros, nos permite para que nosotros podamos acercarnos al Eterno y no morir en el intento.
Y por ello, precisamente, nos dice, recordando nuevamente lo que dice Michelet dice, entended simple la prudencia, vosotros necios, sed razonables. Dice, porque verdad es el susurro de mi boca y mis labios abominan la maldad. Entonces, aquí nosotros vemos que dice, son susurros, ¿verdad? Susurros de su boca. Y el Eterno ha decidido, ha aceptado, ¿no? Más bien, ha aceptado por petición de Israel, ha aceptado hablar a través de una suave brisa. Ya no del terremoto, del fuego, del relámpago, sino ahora lo hace a través de una suave brisa, a través del que habla en el nombre de Yahweh. Entonces, por ello, recordamos ahorita lo que es Primera de Reyes, capítulo 19, y vemos lo que ocurrió con el profeta Elías. Él, sabemos nosotros que estaba, pues de alguna manera, deprimido. ¿Por qué? Porque él creía que él era el único profeta que estaba con vida, que todos los demás profetas de Adonai los habían ya matado. Y creía él que él era el único que estaba con vida. Y él estaba escondido en una cueva. Y este profeta, este gran profeta, sabemos nosotros que fue alimentado por cuervos. Le llevaban tres veces de comer al día y le llevaban carne. Baruch Hashem. Son de las cosas maravillosas que nosotros podemos ver en lo que son aquellos grandes hombres que sirvieron al Eterno y que lo conocían su camino, ¿verdad? Que hacían caso a la sabiduría de Yahweh, a la sabiduría de origen divino. Entonces vamos a ver lo que dice Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 10 al 12. Dice, Yahweh le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él dijo, ardo en celo por Yahweh, Elohim Sebaot, porque los israelitas han abandonado tu alianza, han derribado tus altares y han pasado a espada a tus profetas. Quedo yo solo y buscan mi vida para quitármela. Le dijo, sal y ponte en el monte ante Yahweh. Y he aquí que Yahweh pasaba. Hubo un huracán tan violento que hendía las montañas y quebrantaba las rocas ante Yahweh. Pero no estaba Yahweh en el huracán. Después del huracán, un temblor de tierra. Pero no estaba Yahweh en el temblor. Después del temblor, fuego. Pero no estaba Yahweh en el fuego. Después del fuego, el susurro de una suave brisa. Entonces vemos nosotros que Elías fue cuando reaccionó. Fue lo último. Dice, pero no estaba Yahweh. No estaba. Antes sí, él se manifestaba a través de estos elementos. Pero Israel se espantó porque cuando tuvieron la oportunidad de ser profetas, cuando todos escucharon a Yahweh y profetizó todo el pueblo de Israel, esos elementos se manifestaron y tuvieron mucho miedo. Por ello, ellos le dijeron al Eterno, a Moshe, dile a Adonai que hable a través de ti y nosotros le obedeceremos. Entonces Adonai le pareció a bien y por ello desde entonces Adonai habla a través
de una suave brisa. Pero nosotros tenemos que recordar que Israel dijo, y nosotros obedeceremos. Entonces, esto es importante. Aquella suave brisa, esa suave brisa que es el Ruach HaKodesh, el Ruach HaKodesh que se manifiesta a través de lo que es la palabra del Eterno. Y por ello, precisamente, se puede tener lo que es esa sabiduría cuando nosotros escuchamos, cuando nosotros leemos la palabra de Adonai. Nosotros estamos teniendo contacto con esa sabiduría. Por eso qué importante que nosotros escuchemos a Adonai. Escuchemos con nuestra mente, con nuestro corazón, con todo nuestro ser y reflexionemos las cosas que Adonai nos quiere decir, porque todo es de acuerdo a su voluntad y todo lo que nosotros escuchamos es para nuestro bien, para el bien nuestro y para poder nosotros ser perfeccionados y continuar en el crecimiento. ¿Para qué? Para poder llegar a la meta, porque necesitamos guardar esa sabiduría en nuestro interior. Necesitamos, ¿para qué? Para poder vencer. Cuando nosotros tengamos esa sabiduría de origen divino, entonces podemos tenerla lo que es nuestra mente, nuestro corazón y actuar, responder, cambiar de rumbo, hacer teshuva, que es lo que quiere el Eterno. Que hagamos teshuva, que si andamos mal, que demos vuelta para poder andar en su camino y de esta manera que nosotros podamos ser bendecidos, porque todo lo que el Eterno nos dice es precisamente para bendición nuestra y de nuestra familia, ¿verdad? Entonces, Baruch Hashem, por ello, porque todo esto es para que nosotros podamos crecer en el Eterno y que podamos nosotros correr hacia Él. Nosotros estamos próximos a celebrar lo que es la fiesta de Yom Teruah, la manifestación de Yeshua, porque sabemos nosotros que Yeshua no va a venir. Yeshua está en cuerpo, alma y espíritu presente. Y entonces veíamos la semana pasada acerca del hombre impío, ¿verdad? El hombre impío que iba a ser una señal cuando iba a hacer la manifestación de Yeshua. Y el hombre impío, el Aló Mashiach, ¿verdad? El hombre de iniquidad, la abominación desoladora, es el mismo. Y todo esto nos refiere precisamente al Aló Mashiach. Al contrario de lo que es Mashiach, al que va a manifestar al hombre 3 veces. 3 veces en lo mejor del hombre y 3 veces en lo peor del hombre. Entonces, qué importante que nosotros podamos tomar esta sabiduría. ¿Para qué? Para no irnos, tener discernimiento para podernos cuidar. Porque el espíritu de Al-Mashiach dice que Yeshua no está ahorita presente. Que Yeshua va a venir, pero como un solo hombre, no como un hombre corporativo, y que se va a manifestar en sus testigos. No lo dice así. El Al-Mashiach dice que él no está presente. Él vino y va a venir. Y no es cierto. Él vino, sigue vivo, resucitó y sigue vivo, presente en su cuerpo y se va a manifestar en una fiesta de Yom Teruah. Al sonido
del último shofar. Entonces, qué importante que nosotros nos vayamos, nos preparemos, porque puede ser que en esta próxima fiesta estamos muy cerca, que es en la séptima luna, estamos en la quinta luna. Prepararnos con nuestro talit, con nuestro shofar, si no tenemos, con nuestros tefilín, prepararnos, ¿verdad? Para poder celebrar esa fiesta. Pero lo más importante es que nosotros podamos ser parte de esos testigos en los cuales Yeshua se va a manifestar. Y que no nos quedemos en el llanto y crujir de dientes. De si hubiera o estaba tan cerca y me quedé fuera. No, que podamos ser parte de esa novia ataviada que toma nupcias con el novio. Eso es lo ideal. Y tenemos la oportunidad ahorita de poder correr hacia él, de poder ir en pos de él. Baruch Hashem.